Como lo habíamos comentado, las tuberías son sistemas en los cuales necesitamos las tuberías para poder trasladar los fluidos. Si no hay tuberías, se contamina el fluido. ¿Y qué pasan por las tuberías? Agua potable, productos químicos, industriales, sales, líquidos con materiales sólidos, y se requieren tuberías de incontables kilómetros de longitud y escala realmente grande. Por ejemplo, el gas de Camisea viene pues desde el Cusco. Imagínate todo el tramo de tubería, tiene que atravesar todo nuestro país para llegar acá a las centrales a gas. Entonces, además no solamente son tuberías, hay uniones, hay controles hidráulicos, ¿no? Además, por ejemplo, los sistemas de aire acondicionado también hay tuberías, en los sistemas de calefacción. Nuestro mismo organismo tiene tuberías, toda la respiración pulmonar, la cardiovascular, algunas tuberías en nuestro sistema sanguíneo, ¿no? Entonces, las tuberías muchas veces tienen que ser elásticas, inelásticas, a veces algunas viscoelásticas. Entonces, el tema es que cuando el fluido roza la tubería se generan pérdidas, tanto primarias como secundarias. Entonces hay que evaluarlas para garantizar de que el fluido llegue de un punto a otro con energía adecuada. Además, se requieren elementos de tubería, normalmente se dice elementos de tubería, que son los tramos de tubería. Voy a minimizar esto de acá. Y esto de aquí. Y los componentes. Elementos y componentes. No es lo mismo, ¿no? Los componentes son las válvulas, las conexiones, la T, los codos, y otra cosa son los equipos, que son las bombas y turbinas. Hay elementos, componentes y equipos. Los conexiones, los T, las codos, las reducciones, genera pérdida en el sistema. Además, los componentes y elementos, las bombas agregan energía al sistema. Elementos y componentes, estos son equipos ya, son los equipos. Si es una bomba, agrega energía al sistema; si es una turbina, extrae energía. Entonces, se tiene que hacer un análisis riguroso de las pérdidas para determinar las configuraciones, los ramales, cómo están distribuidos. Eh, el tema que les había indicado, que tienen la evaluación compleja, porque el caudal está en el número Reynolds y también en el factor de pérdida de carga está el número, la descarga. ¿Qué tipo de pérdida uno puede ver, no? Debido al cortante en las paredes de tuberías, son las pérdidas primarias. Pues las pérdidas pueden dividirse en dos categorías. A, las debidas al cortante en las paredes, porque el fluido tiende a cortarlo, a desgastarlo, análogo a arrastrarlo a los tubos, y son las pérdidas primarias. Y las que se deben a los componentes de las tuberías que están distribuidas al lado de los elementos. Entonces, las pérdidas totales serían las pérdidas primarias y las pérdidas secundarias. Normalmente las primeras se llaman pérdidas primarias o pérdidas mayores, y la otra son pérdidas menores. Normalmente no se desprecia las pérdidas menores. Acá están los ramales de un sistema, acá hay una bomba, una válvula, se desplaza fluido de este punto a este punto, siempre fenómeno de transporte de un punto a otro. Acá tenemos una bomba, un ramal, pero acá tenemos una entrada, una salida. Acá tenemos una entrada y cuántas salidas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, más el tanque de almacenamiento, son 6 salidas. Y es así realmente nuestro sistema que tenemos de tuberías, ¿no? Acá tenemos otro sistema, cada uno con una topología particular, ¿no? Que tiene el- el suministro. ¿Cómo se evalúa? A través del coeficiente de resistencia. ¿Y cómo evaluamos ese coeficiente de resistencia? A través de R. ¿A qué es igual? ¿Cómo lo obtendría? 8 F L G pi cuadrado por D a la quinta. Pero acá solamente son las pérdidas de tipo primaria, donde F es el factor de fricción. Inicialmente el factor de fricción se evaluaba mediante el diagrama de Moody y depende de dos factores que les había indicado en clase: es el número de Reynolds y la rugosidad relativa, ¿no? También hay fórmulas desarrolladas por Swan y Yang, que nos dan las de acá, el factor de fricción. Acá. Swan y Yang, acá vean ustedes el- la ecuación, que me dice que el factor de fricción es 1.325, ahora en llaves, toda la menos 2, logaritmo neperiano de 0.27 E entre D. Este término E entre D es la rugosidad relativa.
más 5,74, el recíproco de Reynolds, 0,9. ¿Función de quién? La rugosidad relativa y Reynolds. Entonces significa que en toda tubería yo tengo que evaluar la rugosidad relativa y el número de Reynolds. La rugosidad relativa es la rugosidad absoluta entre el diámetro de la tubería. El número de Reynolds es igual a la cociente entre las fuerzas de inercia y fuerzas viscosas. Es igual a 4 veces el caudal entre pi por d por la viscosidad cinemática. Y acá tenemos el F y el R, pero el F y el R están vinculadas. Digamos, ¿no? El R y el F. Una vez que tengo F, lo multiplico por 8L entre G cuadrado, G pi cuadrado de la quinta, y ya tengo el R, ¿no? Está el R. Pues acá tenemos el coeficiente de resistencia. Entonces, toda tubería que yo quiero caracterizar, ¿cómo evalúo su resistencia? ¿De qué depende? De la longitud de tubería, directamente de un factor A. Mayor longitud, mayor pérdida en la tubería. Inversamente al diámetro. O sea, por eso es que mientras las tuberías sean más angostas, mayores pérdidas, ¿no? Igual que en el cableado, ¿no? Cuando uno pone un cable de un calibre que no es el adecuado, pone muy delgado, sí va a tener un buen tramo de cable. Hay que poner un cable de mayor diámetro para que las pérdidas por tensión no, no, ¿cómo se llama? No lleguen al límite del 5%. Este factor A le puedo llamar acá A, logaritmo al 0,27 rugosidad relativa le puedo llamar B, y acá puedo sacar un factor en función del caudal, eso lo vamos a ver en clases, que es un C por Q a la menos 0,9. Y es una fórmula para evaluar en el coeficiente de resistencia, pero está inmerso acá el caudal, como les había indicado. A ver, concepto clave dice: las pérdidas por fricción en tuberías se evalúan comúnmente usando la ecuación de Darcy-Weisbach, o la de Hassen-Williams, o la formulación de Darcy en una estimación precisa. Hassen-Williams es como les había indicado en la clase para los sanitarios, ¿no? Que estoy acá, ¿no? En algunos casos, según si cuando el flujo es extra turbulento, solamente depende del factor de fricción de la rugosidad relativa, nada más. No depende del reino. Porque extra turbulento es un reino alto. Si yo regreso acá, un reino alto, como es inverso, esto va a tender a cero, pero no siempre se hace porque un reino extra alto tiene que ser extra alto. Si no, porque este también es pequeño. Y no podemos despreciar entre dos valores pequeños, por si acaso. ¿No? Este es la rugosidad, este es de la de los milímetros. En una tubería de 1 metro, este es 1.000.000. Entonces, se compara 0,01, se están comparando dos cosas, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando me digan el flujo está turbulento, entonces de acá es muy alto, cero, entonces sí yo puedo decir de que el coeficiente de resistencia es 1,07 LG a la quinta, logaritmo de 0,27 entre d toda la menos 2, pero no siempre. Regreso a disculpa. Y la Hassen-Williams se utiliza para determinar el coeficiente de resistencia a través de un factor K, un factor L, un factor C, un factor D, elevado a la beta y M. Y el K se usa de acuerdo al sistema internacional. Es Hassen-Williams. Si estoy en el sistema internacional, la constante K vale 10,59. Si estoy en unidades inglesas, 4,52. Los exponentes beta, 1,85 y M, 4,87. Y aquí hay otra expresión de Chase y Maney para determinar todas las resistencias. Pero de estos de acá, el más preciso es la ecuación de Swan y Young. Y acá lo vamos a ver. Y los valores de C para Hassen-Williams, calidad cierta. Por ejemplo, si la tubería es extremadamente lisa, asbesto, cemento, C140. Hierro colado nuevo o liso de concreto, 130. Vela de madera, acero recién soldado, 120. Tubo viejo deteriorado, 60, 80. Otras ecuaciones que permiten encontrar también el factor de fricción. Acá tenemos la 1129, la 1210, la 1121. Pero nosotros vamos a trabajar más solamente se pone esta información a manera de comparación, porque hay pequeñas distorsiones. Las de Swan y Young, las primeras. Esta es a manera de complemento. Acá se puede ver, ¿no? La de Swan y Young, la de acá es la más precisa, la que está con círculos redondos, y vean la de Culebrook, que es la que mejor aporta Culebrook. Culebrook es lo que
firme. Swan y Young vean el grado de convergencia. Mientras que Hazen-Williams, que está anotado con triángulos, vean acá. O sea, para él es indiferente, en un rango determina un factor de fricción medio nada más. Y un poquito el de, el de Chase y Manning, ¿no? No, disculpe, el de Chase y Manning era el de triángulo, es muy grueso, muy, el de los cuadrados de Hazen-Williams más o menos es una recta, hace buenas aproximaciones, pero en un tramo rectilíneo, hay muchos errores, vean acá. Por ejemplo, en el rango de 10 a la 0.2 por 10 a la cuarta hasta 10 a la sexta hay mucha brecha. Pero la ecuación de Swan y Yang, con la fórmula original de Culebrook, que esa es la más básica, vean, fórmula original de Culebrook, se nota que las expresiones son equivalentes. Vean la aproximación. Son diversas formas de evaluar el factor de fricción. Con los fluidos, la evaluación del factor de fricción es complejo, no es fácil. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo. Vamos a bajar esto, que molesta siempre. Una tubería transporta 0.05 metros cúbicos de agua a 30 grados Celsius. Nos da la temperatura siempre para poder tomar los datos de densidad, viscosidad. La longitud de la línea es 300 metros. El diámetro 0.25. Estime la pérdida de carga usando las fórmulas de Darcy, Hazen-Williams y Chase-Manning. Esas fórmulas que te he mostrado. Lo primero que uno va a tablas, necesita las tablas. Viscosidad cinemática del agua a 30 grados Celsius, 0.804 por 10 a la menos 6. ¿Qué es la viscosidad cinemática? La viscosidad absoluta entre la densidad. Luego se calcula la rugosidad relativa y su velocidad y el número de Reynolds. ¿Correcto? Entonces tenemos acá la rugosidad relativa y la rugosidad absoluta que me daba de dato 0,5 en del diámetro en milímetros. El diámetro también tiene que estar en milímetros, ¿no? El diámetro es 0,25, 250 milímetros. Luego me da como me da el caudal, sabemos que el caudal es la velocidad por el área. 4Q, pi cuarto por diámetro cuadrado por la velocidad del caudal. Entonces, 4Q entre pi diámetro cuadrado es la velocidad. Acá está la velocidad. Y con esta velocidad se determina el número Reynolds, que es 4Q entre pi de nu. Una vez que tenemos la rugosidad relativa al número Reynolds, regresamos a la fórmula del interior que tenemos, las fórmulas. Acá está. Ya tenemos este factor. Ya tenemos este factor. Usamos la fórmula de Swan y Yang. Tenemos la longitud, tenemos la gravedad, tenemos el diámetro, tenemos la rugosidad relativa, y el número de Reynolds y obtenemos el coeficiente de resistencia. Nos sale 610 segundos cuadrados metro la quinta. Disculpe, el coeficiente de resistencia es el R. Las pérdidas es el coeficiente de resistencia por la descarga al cuadrado. Hemos detenido el coeficiente de resistencia, 610 salió. Y eso lo multiplicamos por el caudal al cuadrado, porque las pérdidas, como les había indicado, se deben al coeficiente de resistencia por la descarga elevado al cuadrado. Usando la fórmula de Hazen-Williams, primero vemos en qué sistema nos encontramos, ¿no? Hazen-Williams. Sistema internacional 10.59, beta 1.85, M 4.87. ¿Qué tengo necesito? Necesito la longitud, la constante C de la tubería y el diámetro nada más. Y C depende si la tubería es buena, nueva o vieja. C, ahí está. Seguimos. 10.59, la longitud de tubería, los factores 110, 1.85, 4.87, vean las pérdidas. R por Q cuadrado. El R, o sea, la fórmula de pérdidas siempre es R por Q cuadrado. Todo depende del R, cómo lo obtenamos. El R por la ecuación de Darcy es 610. Pero acá, evaluando Hazen-Williams, que tiene error, 454. Esta es la fórmula de Chese-Manning también, obtener R. Y vean las diferencias. El primero establece una
una pérdida de 1,52. Es el más preciso. La fórmula de Hazen-Williams tiene un error 17% más alto. Y la de Chasey-Manning, 18, demasiado alto, vean acá. O sea, no está estimando, ¿no? Porque usa unas fórmulas muy simples, ¿no? Regreso acá. La fórmula de Chasey-Manning, la fórmula del Chasey-Manning, aquí está. Ahí están las 1210 y la de este de acá, la de Hazen-Williams, una fórmula simple. Eh, la de Chasey-Manning, acá está. 10,29 n cuadrado L entre K2 a la D a la 1,53. Y K vale 1 si está en el sistema internacional, 2,2 en unidades inglesas. N es la reciprocidad de Manning. Entonces, ahora, los sistemas de tuberías se encuentran conectados en serie y en paralelo. Entonces, esta es la ecuación general les había indicado la energía en el punto A, menos la energía en el punto A, B, más menos la energía de la bomba o turbina, los coeficientes de resistencia con las escalas elevadas al cuadrado. Acá ven. Acá estamos viendo, en lugar de R tenemos sumatoria de K, 2G al cuadrado. Esto está indicando la teoría secundaria. Se aplica la ecuación de energía y continuidad. Tuberías en serie una a continuación de otro, todos mantienen el mismo caudal y se pone acá, ¿ves? Todo R1 más el coeficiente de pérdida primaria 1 más secundario 1 por descarga 1 al cuadrado. Es en general porque estamos acá analizando circuitos en serie y circuitos en paralelo. Un momentito. No. Hola, buenas tardes. Un momento. Disculpen. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, ya. Entonces, como les indicaba, tienen la misma descarga y todas las caudales son los mismos y se forma de esta ecuación general que tenemos acá, se forma una ecuación particular. Esta ecuación general, una parte donde Q1 igual a Q2 igual a Q3 igual a Qn. Entonces Q. Entonces, el R1 global, el R2 global, el R3 global, todo se va a sumar. Y sale así esta forma. Entonces, cada vez que ustedes vean tuberías en serie, aplican la 1132 y la 1133. ¿Qué dice la 1132?
las descargas son iguales por la cuestión de continuidad. Es una tubería única, uno a través de otro. Entonces, no se puede, la velocidad puede variar, las secciones pueden variar, pero la descarga es única, en régimen permanente. Y la energía que hay en A menos la energía que hay en B es el R global por Q cuadrado. Tubería en serie. Acá tenemos un ejemplo de tuberías en serie. Dice, para el sistema que se muestra, encuentra la potencia requerida para bombear 100 litros de líquido. Densidad relativa 0.85. Viscosidad cinemática 10 a la menos 5. La bomba está operando a eficiencia 0.75. La línea 1 que ven acá tiene una longitud de 10 metros, el diámetro de 0.2 metros, la rugosidad relativa 0.05. El factor de K1 de secundario en esta válvula es 0.5. El K de la válvula es 2. La línea 2 tiene una longitud de 500 metros, un diámetro 0.25 y un E de 0.05. Un K del codo 0.25 y un K2 igual a 1. Entonces acá tenemos un sistema en serie, una tubería, una a continuación de otro. Varían sus diámetros, su longitud de uno varía 10 metros, la otra tiene 500 metros, el diámetro 0.2, 0.25. ¿Y qué hacemos? Aplicamos la ecuación de energía entre A y B. A es un punto del tanque y B un punto hacemos el recorrido. Pero acá hay aporte de energía, sería la energía que hay en A menos la energía que hay en B, más el aporte de la bomba, igual a la suma menos R, coeficiente de resistencia de la línea 1, de la línea 2, todo elevado al cuadrado. Acá está la ecuación que les digo, ¿no? La energía que hay en A menos la energía que hay en B lo ha pasado al otro lado, ¿no? ¿Dónde se pone energía que hay en B? Más la altura de la bomba igual acá. ¿Esto qué cosa es? El R global de la tubería 1, su primario más su secundario. El R primario de la segunda tubería más su secundario. Y para evaluar los R, vamos a usar la fórmula de Frank y Yang. Primero tenemos que evaluar los reinos. El reino es igual a 4Q entre pi de nu, donde la descarga, el diámetro, la viscosidad cinemática. Evaluamos el reino 1 y su rigurosidad 1. Estos son dos parámetros que me caracterizan los flujos en tuberías. Número de Reynolds y rugosidad relativa, no se olviden. Para la tubería 1, su número de Reynolds. Fórmula 4Q entre pi de nu. Para la fórmula 2, 4Q entre pi de nu. Reynolds y tubería. Y evaluamos con eso acá la fórmula 1.07, nuevamente esa fórmula 1.07 está acá. Lo tienen ya, eso es igual a finalizar acá está. 1.07 L entre G por D a la quinta logaritmo de 0.27 E entre D más 5.741 entre R. Aplicando esa fórmula. Y obtenemos la pérdida de tubería 1, la pérdida de tubería 2. Ese es el coeficiente de pérdida primario. Nos faltarían los secundarios, ¿no? Acá está para el primero, factor secundario, el segundo, todo se reemplaza en la fórmula y se determina qué cosa, cuál es la altura de la bomba. Que garantiza de qué. La bomba es la que garantiza, le da la energía, estaba con 10, le da energía porque todo el recorrido genera una pérdida de, vean acá, son 24 más 35.2 metros. Si no hay la bomba, no llega al destino porque hay pérdidas primarias y la altura de la bomba es del orden del 25.2 metros. Entonces, la potencia de la bomba es igual al peso específico por caudal por altura. No se olviden, la fórmula de una bomba depende del peso específico. La descarga, la altura de la bomba. La altura de la bomba lo hemos determinado a partir de qué cosa, de la ecuación de energía. Acá, cuantificando la energía. Es específico. ¿Y por qué se pone 0.85? Porque me indican que el fluido tiene una densidad relativa, no es el agua, 0.85. Cuando tengo un fluido distinto del agua, ¿qué se hace? Se multiplica su densidad relativa por la densidad del agua y obtenemos el valor. Luego viene el tema de las tuberías en paralelo. Aquí todos parten de un nodo a una energía y a otra energía. Acá los caudales no son los mismos, ¿no? Los caudales se distribuyen a lo largo de los ramales y entonces el caudal total es la suma de caudales individuales. Entonces,
Aquí vemos una sola ecuación, vea, esto no cambia, es un invariante. Todas las tuberías van de A a B, pero por la tubería 1 hay un R1 por Q1 cuadrado. Por R2, R2 por Q cuadrado. Entonces se da una igualdad. Se cumple que el RI global, que es todo esto de acá, por QI al cuadrado, es igual a una constante. Y a partir de eso, se establece lo de acá. Vean, o sea, la energía que hay en A menos la energía que hay en B sería R1 global más por Q1 al cuadrado. ¿Qué más puedo decir? También es igual energía que hay en A menos energía que hay en B, R2 global por Q2 al cuadrado. La energía que hay en A menos energía que hay en B, R3 global por Q3 al cuadrado. Se forma una constante, o sea, porque el fluido parte de un mismo nivel energético a otro nivel energético. Lo único que varía es la descarga, que se forma Q1, Q2, Q3. Lo que se cumple acá, la suma de todos los caudales debe ser el Q de entrada. Y sale lo mismo. Entonces, una forma de evaluar haciendo esto de acá es que el caudal se puede evaluar a partir de esta fórmula. QI es igual a la raíz cuadrada de W. Ya, este W, ¿a qué le llama? Es una constante, que es la energía que hay en A menos la energía que hay en B. Acá regresamos a esto, le llamamos W. W para mí es presión sobre peso específico más Z en A menos presión entre peso específico más Z en B. Esto para mí es W, es una constante. R1 por Q1 al cuadrado, R2 por Q2 al cuadrado. Entonces, el QI es igual a W, esa constante, entre RI. Y si aplicamos ahora eso con la ecuación de continuidad, que el caudal total, la ecuación de consistencia, que el caudal total ingresa, es igual a Q1, a la suma de QI, porque Q ingresa en A, se reparte en las N tuberías, entonces Q1 más Q2 más Q3 más Qn es igual a Q. Entramos en esta ecuación y acá podemos determinar disculpen, podemos determinar acá el, cómo es el caudal. El caudal es igual a la raíz cuadrada de la constante por la suma de los recíprocos de la raíz cuadrada de los coeficientes de resistencia. Y de acá sale la constante. Entonces, en cualquier sistema de tuberías, a través de esta fórmula, usted obtiene esa constante. ¿Cómo encontrar la constante de diferencia energética? El caudal que ingresa sobre la sumatoria de las inversas de la raíz cuadrada de los coeficientes de resistencia y todo eso elevado al cuadrado. Acá tienen una metodología para obtener. Acá hablamos de un caso de una tubería, dice, encuentra la distribución de flujo y la calle en la línea de referencia hidráulica para 3 tuberías en paralelo. Use factores de fricción variables. Viscosidad cinemática 10 a la menos 6. Descarga total de agua 0.02 metros cúbicos por segundo. Y me dan, por ejemplo, tubería 1, 2, 3 en paralelo. Para cada una de ellas me dan su longitud, sus diámetros y sus velocidades relativas y sus pérdidas. Entonces tenemos que hacer una tabla. Tenemos el E, el D, tenemos el E, el D y la longitud equivalente a partir de la fórmula ecuación 1126. Nos vamos a la ecuación 1126, que es una aproximación porque estamos aproximando acá de iteración. Pero 1126 es considerando un flujo está turbulente. Vamos a ver esa fórmula. Porque eso también se desarrolla directamente con las fórmulas exactas. Pero vamos a ver. 1126 está asumiendo que el factor de fricción solamente depende de la rugosidad relativa. Está asumiendo ese, es un primer estimado. Como ya tiene la rugosidad relativa, puede obtener el factor de fricción preliminar a través de una fórmula 1.325, logaritmo 0.27 a la menos 2. Entonces, a través de eso, ingresamos, estima el F, el L equivalente y el R. Y obtiene el primer W, ¿no? La fórmula de W queda igual al caudal total entre la suma de la raíz cuadrada de los R elevado al cuadrado, sale 7.39. Y con esta ecuación recalcula los caudales y suma nuevamente los dos caudales. Y se da cuenta de que no es lo que ingresó, ¿no es cierto? Acá, 0.02, perfecto. Entonces, hace revisión de continuidad.
Entonces se actualizan los datos. Hay que hacer otra iteración, una segunda iteración hasta que el valor obtenido sea el correcto. Y ahí tienen. Y eso sería, por ahora, todo. Entonces, este material les voy ahorita, les voy a dejar de compartir, les voy a enviar a su, inmediatamente a su correo. Lo tengo, recibidos. Lo voy a pasar a PDF porque no pese mucho. Archivo guardar como. Abrir. La descarga que tengo todos sus correos. Son 16M, ¿no? 17 no sé, 16. Ya, ya, cuando mandó las páginas de 16.